Ay, en eso que entendí te compartí. Por eso aquí directamente, pero no te deja entrar. Ya. ¿Lo ves? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctor, buenas noches. Doctor, buenas Bueno, noches. doctor, sí se escucha. ¿No se escucha bien? ¿Se escucha, doctor? ¿Se escucha bien, doctor? Ah, ya. Bueno, en un ratito vamos a empezar, ¿ya? Unos 2 minutitos. Tengan todos ustedes, vamos a empezar sesiones, la serie de presentaciones de lo que corresponde a gastroenterología y lo que nos corresponde ahora darle énfasis en la parte de medicina interna, esas las enfermedades que corresponden al intestino delgado y al intestino grueso. En esta primera parte, en esta primera presentación, vamos a ver algunas generalidades, vamos a recordar un poquito de la anatomía, vamos a ver algunas pruebas diagnósticas, sobre todo lo que son morfológicas y funcionales, y vamos a recordar un poquito de la embriología, de las anormalidades del desarrollo que van a afectar el intestino delgado y el intestino grueso. Entonces, recordar un poquito que la función del intestino delgado y del colon es, uno, fundamentalmente participar en el proceso de la digestión. Y una vez de que se completa el proceso de digestión, nosotros vamos a, en el intestino delgado, vamos a utilizar este ribete en cepillo tan extenso que tenemos en el duodeno, yeyuno e ilion para la absorción de los nutrientes. Entonces, proceso digestivo y proceso de absorción, y también es el lugar donde se va a eliminar muchas sustancias de desecho. Las sustancias de desecho que van a corresponder a las sustancias de desecho de la bilis o a las sustancias de desecho que nosotros ingerimos normalmente con la alimentación y que son sustancias que no son absorbidas por el ser humano. Y entonces tenemos acá, por ejemplo, miren cómo aquí la diferencia entre el intestino delgado y el intestino grueso está precisamente en el epitelio. El epitelio de la mucosa del intestino delgado es un epitelio pues en donde existen las vellosidades intestinales, que son la parte fundamental para la absorción de sustancias. Muy diferente al epitelio de la mucosa del intestino grueso, donde nosotros vamos a tener un epitelio no tan vellositario, un poquito más plano prácticamente, y que esto va a participar en la absorción de lo que son el agua y los electrolitos. Muy importante recordar el complejo sistema nervioso del intestino. Vean este complejo, tanto la mucosa, la submucosa, la muscular, tienen una compleja interacción entre lo que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico. Hoy en día se sabe que el número de neuronas que existen en el tubo digestivo inclusive supera al número de neuronas en el sistema nervioso central, es decir,
que hoy en día se sabe que la modulación tanto de la sensibilidad, la modulación de la motilidad está dada por un complejo sistema nervioso que es el sistema Doctor, nervioso. perdón, no se están cambiando sus diapositivas. ¿No se están cambiando? No, se quedó en la carátula. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Entonces esta parte, digamos, lo que es el... ¿Ahora sí? Sí, doctor. Ya. Entonces acá estamos viendo, ¿no? Esto, que es el complejo sistema nervioso intestinal, ¿no? Que es el que va a regular muchas de las funciones, tanto sensitivas como motoras, en el tubo digestivo. También es importante recordar la irrigación arterial y el sistema venoso del tubo digestivo, porque hay muchas enfermedades que van a derivar en el sistema vascular. Sabemos que la arteria mesentérica superior va a irrigar todo lo que es el intestino delgado, más la parte derecha del colon, y la mesentérica inferior, toda la parte del colon izquierdo, ¿no? Y acá el sistema venoso, clásicamente por la vena porta, vean cómo la vena mesentérica superior va a recolectar todos los nutrientes de lo que es el intestino delgado y del colon derecho, la mesentérica inferior del colon izquierdo y la vena esplénica del vaso. Entonces va aquí a recolectar, ¿no?, todos estos alimentos y va a llevar hacia el hígado, donde se van a cumplir numerosas funciones que posteriormente ustedes también lo van a revisar. Entonces vamos a entrar un poquito a ver algunas pruebas diagnósticas que corresponden a la morfología, pruebas morfológicas dependientes de la luz intestinal. La radiografía de abdomen es quizás el estudio más frecuente, más sencillo y más rápido que nosotros podemos tener, y lo vamos a utilizar en diversas patologías, ¿no? Entonces acá la radiografía, siempre nosotros vamos a evaluar acá ciertas, las asas de intestino delgado, las asas de intestino grueso, sobre todo cuando hay patología concomitante. Por ejemplo, acá se ve que hay una dilatación de lo que es el intestino delgado. Vean la acumulación de aire y la dilatación. Sin embargo, no se ve un edema importante de la pared, pero sí nosotros podemos decir que existe acá una alteración en el tránsito intestinal y una acumulación de gases en la luz del intestino. Entonces, muchas veces esos pacientes nosotros podríamos interpretar en el contexto clínico que está con una obstrucción o una suboclusión intestinal. Acá quizás una radiografía un poquito más evidente, digamos, nosotros estamos viendo una gran dilatación de lo que es el intestino grueso, ¿no? Esto sí ya nos identifica una obstrucción intestinal baja, porque el intestino grueso, que es el colon sigmoideo, está dilatado, y la pared, vean cómo hay una pérdida de las austraciones, está fina, aquí hay una austra grande, ¿no? Pero es una dilatación importante del intestino que evidencia de que existe una obstrucción probablemente a nivel recto sigmoideo. Acá, por ejemplo, vean cómo están las válvulas, esas válvulas del intestino delgado, que nos están indicando que la dilatación es, ¿no?, del intestino delgado, ¿no? Vean, por ejemplo, es podría corresponder a un ilio reflejo, podría corresponder a una isquemia intestinal o a un sufrimiento, y esto ya nos está indicando de que existe una parálisis severa de lo que es el yeyuno y el ilion, sobre todo el yeyuno ileal,
¿no? Donde vean cómo se está dilatando y el aire se está acumulando y no hay tránsito intestinal, aunque acá en la ampolla vemos un poco de aire, pero esa gran dilatación del intestino delgado. Esa es lo que corresponde, por ejemplo, a la radiografía simple de abdomen. Acá, por ejemplo, una radiografía simple, pero nosotros podemos utilizar contrastes. Normalmente usamos contrastes yodados, podemos utilizar muchos contrastes que nos ayudan a lo que es ver, no solamente la estructura, la forma de lo que es el estómago, sino que nos permiten ver cómo transita en el tiempo el intestino delgado. Vean, esto es, por ejemplo, un tránsito de intestino delgado, donde nos evidencia el diámetro y a veces nos puede evidenciar áreas de dilatación, ¿no? Es importante las áreas de dilatación, pero también áreas de estenosis, dilatación, estrecheces, etcétera, que nos pueden evidenciar alguna patología a nivel del intestino delgado. Esto lo utilizamos con bastante frecuencia, por ejemplo, en obstrucciones intestinales altas, por bridas y adherencias, cuando a veces tenemos dudas y el paciente no resuelve por completo su obstrucción, y a veces tenemos que hacer un tránsito intestinal para determinar el sitio de la obstrucción, y posteriormente a veces se entra a cirugía, identificar el sitio y después se hace la desobstrucción, ya sea por una brida o por una adherencia. Acá el contraste se lo pone, por ejemplo, para el intestino grueso, ¿no? Y vamos pintando el intestino grueso. Vean cómo esta parte del sigmoides, existe una contracción del sigmoides y una ligera dilatación de lo que es el colon transverso y el colon descendente. Pero lo que llama la atención, por ejemplo, acá es que hay una contracción de lo que es el colon descendente y el colon sigmoides. Entonces, a veces esto representa una patología de tipo funcional. Muchas veces un síndrome de intestino irritable podría dar una contracción, y normalmente estas contracciones son los que producen dolor en la persona, ¿no? Entonces no nos olvidemos que más adelante, cuando veamos problemas funcionales del intestino grueso, a veces los espasmos prolongados del intestino grueso van a producir dolores prolongados también en esta área, ¿no? Esto netamente a veces es de tipo funcional y no orgánico. Otras pruebas también de la morfología de la luz intestinal, pues está la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética. La tomografía, no solamente las enterotacs, que son las tomografías del intestino delgado, donde vamos a poder ver perfectamente la luz del intestino, que a veces cuando nosotros tenemos dudas, cuando nosotros queremos ver algo en la luz del intestino, pues podemos pedir una tomografía específica del intestino delgado, se llama enterotac. Y también hoy en día un poquito se han puesto de moda, no han tenido el impacto, no en el último tiempo, generalmente hace 5 años, los tomógrafos más o menos han llegado con un software de reconstrucción de colon, ¿no? Entonces hacen una colonoscopía virtual, digamos así, con reconstrucción de las paredes, pero, digamos, no ha tenido mucha acogida, digamos, entre los médicos sobre todo, quizás un poquito entre los pacientes llama mucho la atención. A veces puede realizarse esta tomografía con reconstrucción del colon, que a veces pacientes, por ejemplo, que tienen contraindicación de hacerse una colonoscopía habitual, pues podemos utilizar esta colonoscopía virtual por tomografía, ¿no? Que nos permite, digamos, el diagnóstico de lesiones más grandes, ¿no? Generalmente lesiones por encima de los 10 milímetros, porque por debajo de los 10 milímetros a veces es difícil, se puede confundir con
con un poquito de heces también, entonces no es muy sensible para lesiones pequeñas, sí para lesiones ligeramente aumentadas de tamaño que podría fácilmente reconstruir la presencia de un pólipo, ¿no? Un pólipo, una lesión o un tumor, ¿no? Entonces vean acá, por ejemplo, cómo en esta tomografía podemos ver perfectamente la luz del intestino en busca de masas, tumores, etc. Otras pruebas, pero que involucran la pared intestinal, son la tomografía y la resonancia magnética. En estas estructuras, por ejemplo, tanto en la tomografía, la resonancia magnética nos va a ayudar mucho en la parte de la pelvis, en el piso pélvico, ¿no? Nos podemos identificar engrosamientos de la pared que podrían ser sugerentes a tumores. Podríamos ver alteraciones en la captación de contraste que podría corresponder a una necrosis, infiltración grasa que podría corresponder a un proceso inflamatorio o también a una neoplasia que podría infiltrar o ser de una infiltración tumoral, la presencia de ascitis, masas inflamatorias o abscesos también podríamos identificar en el contexto de hacer, por ejemplo, en el diagnóstico de fístulas o abscesos perianales, ¿no? Adenopatías que también podrían ser de tipo inflamatorio o neoplásico. Entonces, la resonancia magnética y la tomografía a veces son los estudios que cuando tenemos muchas dudas son los estudios que más nosotros pedimos. En pelvis, aparentemente, o sea, en general se dice que la resonancia es superior a la tomografía, pero en abdomen sigue siendo la tomografía la de elección. También para ver la pared intestinal tenemos la ecoendoscopía. Vean cómo, por ejemplo, miren la ecoendoscopía, que es un endoscopio que tiene en su punta un ecógrafo. Es la combinación de la ecografía con la endoscopía. Entonces acá, por ejemplo, podemos ver, miren, la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Entonces lo mismo acá, por ejemplo, es el transductor y vemos, ¿no?, lo que es la mucosa. La mucosa que es esta, la submucosa, la muscular y la serosa. Entonces vean cómo están todas las capas y acá por ejemplo hay un ejemplo, ¿no?, de que, por ejemplo, miren, aquí está el transductor, aquí esto es agua que se pone, esta es la mucosa y vean cómo se ve la lesión, ¿no?, que es una lesión, ¿no?, que viene de la mucosa, miren cómo está respetando lo que es la mucosa. Entonces el origen de esta lesión es netamente mucosa. Aquí vemos en negro la submucosa y esta es la muscular. Entonces es de gran utilidad a veces el conocimiento no solamente de la lesión, sino que si esta lesión puede infiltrar otras capas subyacentes. Otras pruebas que no están muy desarrolladas en nuestro medio y que ojalá en el futuro podamos disponerlos con mayor facilidad, está la medicina nuclear, ¿no? La medicina nuclear, que es la que nos va a ayudar muchas veces en la identificación de hemorragias digestivas bajas de origen desconocido, ¿no? Hemorragia digestiva baja, muchas veces tenemos hemorragias del tubo digestivo alto, medio o bajo, que nosotros no podemos identificar por endoscopía, por colonoscopía o por enteroscopía, y entonces a veces tenemos que utilizar estos marcadores, ¿no?, que nos identifican el sitio de sangrado, y a veces es así, el sitio de sangrado ahí, en ilion distal, y nosotros podemos ir a buscar en esa zona. Evaluación de la actividad y de extensión de la enfermedad de Crohn. La enfermedad inflamatoria intestinal es una patología, ¿no?, que es bastante frecuente en Europa, Estados Unidos y aquí en Latinoamérica, muy frecuente en Brasil, muy frecuente en Argentina, ¿no? Y pues a veces se utilizan marcadores inflamatorios, leucocitos marcados, que van a
nos van a ver la actividad del proceso inflamatorio. En realidad el tratamiento es disminuir el proceso inflamatorio y lo utilizamos muchas veces corticoides, inmunomoduladores, y a veces esto nosotros la evaluamos a través de esta medicina nuclear. La evaluación de un absceso abdominal también, la evaluación de la actividad de un divertículo de Meckel, si hay una diverticulitis, ¿no? Es muy importante, más adelante vamos a ver eso. Evaluación de tumores neuroendocrinos y la PET-TC, que es la actividad tumoral a distancia o recidiva tumoral, que a veces lo utilizamos. Tenemos un equipo moderno en La Paz que nos hace el PET scan, que evalúa no solamente la actividad tumoral o la metástasis, sino la recidiva de los tumores. Otras pruebas diagnósticas que evalúan también la morfología, sobre todo del intestino delgado, son la cápsula endoscópica y la enteroscopía doble balón, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en hemorragias digestivas de sitio no determinado, utilizamos esta cápsula, ¿no? Que es una cámara. En realidad no es una cámara, son dos cámaras. Aquí hay una cámara y aquí hay otra cámara. Entonces es como una cápsula que se lo traga y va transmitiendo las imágenes de todo el tubo digestivo y nos ayuda fundamentalmente a evaluar lo que es el intestino delgado, ¿no? Lo que es con endoscopía a veces es difícil evaluar. A veces eso lo utilizamos en hemorragias digestivas de sitio no determinado, estudios de anemia ferropénica. A veces el paciente está anémico, sangre oculta en heces positivo, y el paciente persiste con anemia y no sabemos de dónde está sangrando. Entonces ya le hemos hecho 2 endoscopías, le hemos hecho 2 colonoscopías, no encontramos nada. Entonces tenemos que recurrir al estudio del intestino delgado, y para eso esta cápsula o el enteroscopio. Sospecha de enfermedad de Crohn, porque la enfermedad de Crohn ustedes saben que afecta desde la boca hasta el ano. Entonces estas estenosis también pueden ser evaluadas por la cápsula endoscópica. Sospecha de tumores no diagnosticados por otros métodos. A veces tenemos tumores, ya sean en el duodeno, en el yeyuno, a veces tenemos que hacer una biopsia. Entonces podemos evaluar ya sea a través de una cápsula o de un enteroscopio. Seguimiento de pacientes con alta predisposición de cáncer de intestino delgado. A veces hay pacientes que tienen alta predisposición de tumores en el intestino delgado y entonces hay que hacerles el seguimiento, y esto lo hacemos a través de esta cápsula, que generalmente es menos molestosa y más barata que una enteroscopía doble balón, que es un poquito más molestosa, más económicamente más cara. Un estudio bastante común hoy en día que evalúa la pared y la morfología es la colonoscopía. La colonoscopía es un estudio de imagen, es una cámara, ¿no?, que nos ayuda a identificar muchas cosas. Lo utilizamos en la evaluación de los síntomas intestinales. Evaluamos si el paciente tiene diarrea, tiene estreñimiento, tiene pérdida de peso, tiene alteración del tránsito intestinal. Pues utilizamos la colonoscopia para ver o detectar lesiones o tumores. Estudio de anemia ferropénica, si el paciente tiene anemia y es por pérdidas, los estudios iniciales son endoscopía y colonoscopía. Cribado o screening de cáncer colorectal. Hoy en día sabemos que toda persona que no tenga ningún factor de riesgo debe realizarse su colonoscopia por encima de los 45 años. Entonces, esto nos ayuda a identificar este tipo de lesiones como los pólipos adenomatosos, que son lesiones preneoplásicas, o este tipo de lesiones planas, que son los pólipos son los pólipos planos, ¿no?, de extensión lateral, que sobre todo se presentan en el colon derecho y que predisponen al cáncer de colon. Vigilancia de lesiones preneoplásicas, adenomas o CUSI. Entonces, cuando nosotros
ya tenemos este tipo de lesiones, hacemos la exéresis, sacamos y entonces hacemos la vigilancia de estas lesiones para ver si no hay recidiva de las lesiones. Y lo que es la disección submucosa, que es la extracción de estas lesiones planas que a través de una técnica que se llama disección de la submucosa, nosotros elevamos la mucosa y a través de unos equipos especiales, pues disecamos todo lo que es la mucosa y la submucosa. Bueno, vamos a entrar un poquito a hablar de lo que son las pruebas diagnósticas funcionales, la manometría anorrectal, la defecografía, ¿no? La manometría anorrectal es quizás el estudio funcional más utilizado. Es una sonda que nosotros colocamos en el ano y vamos a ver no solamente la parte funcional, sino la sensibilidad y la motilidad de la región anal. Vamos a ver la presión del esfínter anal externo, la presión del esfínter anal interno, vamos a ver si la relajación completa e incompleta de los esfínteres y a través de lo que son unos balones podemos ver la sensibilidad del recto, ¿no? O sea, por ejemplo, hay pacientes que son muy hipersensibles en el recto, o sea que este baloncito nosotros lo vamos inflando con 50, 100 y a veces no toleran más. Entonces, generalmente las personas jóvenes, personas hipersensibles, personas con síndrome de intestino irritable, a veces tienen esta hipersensibilidad rectal que a veces es muy molestoso, ¿no?, para el paciente. Otro estudio funcional también en el estreñimiento, sobre todo, es el tiempo de tránsito colónico. Vean cómo, por ejemplo, a esta persona le hemos hecho ingerir unas argollas radiolúcidas, que nosotros lo vemos, ¿no? Y vamos, en 6 días, vamos siguiendo, vemos cómo las argollitas llegan acá, el primer día, segundo día, tercer día, cuarto, quinto, sexto día, y deben eliminarse todas estas argollas. Entonces, a veces en el estreñimiento, por ejemplo, dependiendo, por ejemplo, esto, por ejemplo, corresponde al colon derecho, esto corresponde al colon izquierdo y esto al piso pélvico. Entonces, por ejemplo, si este paciente, nosotros tenemos esta placa al 6º día, podemos interpretar que existe una inercia colónica, quiere decir que el colon no se ha movido y que solamente hay una pequeña cantidad de estas argollas en el colon izquierdo, pero la mayoría han persistido en el colon derecho y por lo tanto probablemente este paciente tenga una inercia colónica. Bueno, para terminar esta primera clase, vamos a hablar un poquito de las malformaciones congénitas, que una es la atresia intestinal, que es la obstrucción del intestino, ya sea en el yeyuno, ya sea en el ilion, esa obstrucción completa del intestino, ¿no? Entonces, a veces estos son generalmente, se los diagnostica en el momento del nacimiento, en el postnacimiento, los primeros días, cuando el niño, el bebé, el recién nacido, pues tiene alteraciones en el abdomen, vómitos o alteraciones en la ingesta de los alimentos. La duplicación entérica, ¿no? La clínica de la duplicación intestinal es a veces muy inespecífica, se puede presentar con náuseas, vómitos, obviamente, dolor abdominal recurrente, una masa abdominal, hemorragia digestiva o una perforación del intestino. Así se manifiesta una duplicación intestinal. Y una mal rotación del intestino es otra patología que también es una alteración, generalmente produce obstrucción, náuseas, vómitos y que va a producir intolerancia alimentaria a los recién nacidos. Una malformación congénita bastante frecuente es el divertículo de Meckel, ¿no? Y aquí tenemos esta regla que se llama la regla de los 2. Miren, ocurre en el 2% de la población general. La relación hombre-mujer es 2:1.
a 2 pies, generalmente a 60 centímetros de la válvula iliocecal y en el borde antimesentérico, ¿no? Este es el borde mesentérico, este es el antimesentérico, ahí se produce. Generalmente tiene 2 centímetros de diámetro, 5 centímetros de longitud y puede contener 2 tipos de tejido ectópico más común, que es el gástrico y el pancreático, que a veces el gástrico, que produce ácido, puede perforar y puede producir hemorragias en esta área, y generalmente se los diagnostica en menores a 2 años de edad. Entonces, es una patología que hay que tomarlo en cuenta, que a veces se presenta inclusive en personas adultas, una diverticulitis de Meckel. La atresia anal o la obstrucción anal, ¿no? Vean cómo existe una obstrucción acá, en la parte final, miren esta atresia, esta obstrucción y una dilatación por encima, esta dilatación del sigmoides, y acá, por ejemplo, existe una fístula, ¿no? Una fístula rectouretral. Entonces, a veces hay este tipo de malformaciones congénitas que son bastante complejas y son también complejas no solamente en el diagnóstico, sino también en el tratamiento, porque son niños que van a ser operados. Probablemente este pacientito, por ejemplo, termine en una colostomía, ¿no? Colostomizar a un niño recién nacido. Entonces, es muy complejo, muy difícil y también tiene mortalidad alta. Y no nos olvidemos que no solamente a veces vienen con una malformación, sino a veces vienen con 2, 3 malformaciones. No sé si tienen alguna pregunta ahora en relación a esto, en relación a esta las primeras diapositivas. Hola. Todo claro, doctor. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, esta digamos, es una clase inaugural, o sea, una clase de introducción nada más de algunas patologías, de algunos métodos diagnósticos para conocerlo. Ya mañana vamos a tratar lo que es el abdomen agudo, vamos a tratar las obstrucciones intestinales altas y bajas, vamos a tratar en este tema el cáncer de colon, vamos a tratar también el infarto mesentérico, las lesiones mesentéricas. Vamos a ver un poquito de la enfermedad celíaca, que es la intolerancia al gluten, y vamos a tratar de que estos 10 días pues tengamos un conocimiento un poquito más amplio de las patologías que involucran el intestino delgado y el colon, ¿no? Entonces, mañana los espero a las 7. Está bien, doctor. Está bien, doctor. Ok, listo. Chao, muchachos. Gracias, Hasta doctor. luego, Hasta muchas Hasta luego, gracias. doctor. Hasta luego.